Hola, bienvenidos a quienique.com. Nuestra invitada de hoy es Daniela Pedraza Cortés. Ella es una niña muy joven que regresó de Europa, concretamente de Gran Bretaña, donde se encontraba estudiando. A ella la cogió la pandemia cuando estaba casi que en el primer mes o segundo mes de estudios en Oxford. Hola Daniela, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Daisy, gracias a ti por invitarme acá a estar en Quienique. Bueno, ¿cómo fue esa situación? ¿Qué pasó con la escuela? ¿Realmente se estaban empezando prácticamente y qué pasó? ¿Y duró mucho tiempo después o no? Sí, pues realmente yo llevaba unos pocos meses. Con esto de la pandemia se tomaron muchas restricciones, entre esos que los clubes y todas las escuelas se cerraran. Entre esas mi escuela y desde ahí se cerraron y empezaron algunas clases online y muchas decidieron dejarlo ahí por el momento. ¿Qué reacción tuvo cuando se dio cuenta que quedaba prácticamente encerrada en un país extraño, en una casa que no era la suya, su familia aquí también en un aislamiento obligatorio? ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? La verdad es que fue angustiante, fue preocupante porque estar al otro lado del mundo en una casa distinta, pues en estas situaciones es algo difícil, es algo que normalmente te mantiene al tanto de todo. La verdad estaba muy al pendiente de las cosas que pasaban acá en Colombia y también allá en Inglaterra, pues las decisiones son muy distintas, son métodos muy distintos para contrarrestar el virus. La escuela cerró. ¿Y qué implicaba? ¿Les devolvían el dinero, lo que habían pagado? ¿Les dijeron que la volverían a abrir? ¿Qué pasó con la escuela? La escuela cerró y empezaron a dar efectivamente el reembolso de lo que habías pagado. Pues eso dependía ya de cada estudiante. Yo, digamos, ya había pagado todo mi periodo y me hicieron el reembolso correspondiente, así como muchas personas pagaban solo por días, también les hicieron el reembolso correspondiente. ¿Cuánto tiempo pasó desde cuando cerró la escuela hasta cuando logró regresar a Colombia? Más o menos alrededor de un mes y medio estuve en cuarentena porque realmente la escuela cerró y se decidió entrar en cuarentena. Entonces se puede decir que casi 7, 8 semanas estuve pues allá esperando alguna forma de volver a Colombia. ¿Cómo fue ese proceso de buscar la forma de regresar a Colombia? Es que es bueno contarle también a las familias colombianas que están preocupadas porque hay muchísimos estudiantes que se quedaron en países enterrados en Australia, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, etcétera. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo empezó y qué tuvo que hacer? Yo la verdad empecé todo por el consulado de Colombia en Londres y la Cancillería. En ese momento inicié a hablar con una de las personas encargadas en ese momento en un chat y él me iba comentando como los datos básicos que necesitaban para después contactarme y darme más o menos más información acerca del vuelo. Luego de unos días recibí la información de que se había dado la opción de este vuelo. Entonces, de cierta manera, empezaron a mandarme más correos, mantenerme informada todo el tiempo. Y ya luego como que mandaron ciertas condiciones para aplicar al vuelo. Entre esas, pues, eh, que mostraras que no estabas haciendo nada, si eras estudiante, te encontrabas en un estado de vulnerabilidad. Eh, la verdad, eran bastantes cosas y después de ser aceptado te mandaban bastantes formatos para llenar y pues mucho más si eres menor de edad. A mí me tocó llenar ciertos permisos por parte de mis papás y igual creo que la manera en la que se fue dando todo fue gracias al consulado y la organización que tenían. Estuvieron muy al tanto de las cosas y a medida que iban teniendo más información te respondían. Entonces, por esa parte, y le doy gracias al consulado porque sí fue fundamental en esta parte de el vuelo de regreso acá a Colombia. Bueno, me imagino que la preocupación de los papás era muy grande. ¿Qué comunicación tenían? ¿Qué decían ellos? ¿Qué trámites estaban tratando de hacer desde Colombia para que regresara? Claro que sí, la preocupación era grande y cada vez crecía más, pues estos vuelos son muy escasos y pues todo dependía de los colombianos que estuviéramos allá. Entonces mis padres se encargaban acá de hablar con las personas del consulado, de la Cancillería,
hablaban hasta con personas de inmigración que nos pudieran ayudar con la información del vuelo cuando se iba a dar, porque esa era la otra, no había fecha exacta por el momento del vuelo, o sea, te podrían decir como el vuelo es en 2 días y tendrías que estar preparado para tomar el vuelo. Bueno, Oxford es una ciudad que no queda muy cerca a Londres, pues no es como que si me dicen que tengo que viajar hoy mismo, tendría que haber corrido. ¿Cómo fue ese momento cuando ya le anunciaron que había sido seleccionada y que podría acceder a ese vuelo humanitario para regresar a su país? Claro que sí, eso fue un proceso, sobre todo por las maletas. Yo fui a Londres con 2 maletas y resulta que este tiquete solo decía que solo se podía una de equipaje y una de mano. Entonces tuve que dejar una maleta allá y pues claramente entendía porque éramos muchas personas. Entonces pues alisté maletas y el traslado de Oxford a Londres y en especial al aeropuerto es alrededor de 1 hora. Entonces ese mismo día mi padrino, porque me encontraba con él, me llevó bien temprano, estuve ahí desde como casi 6 horas antes de el check-in. ¿Cómo fue la organización en el aeropuerto? ¿Los ingleses están preparados? Hemos visto muchos videos, sobre todo de los países asiáticos, pero no hemos visto mucho y hay muchas quejas. ¿Fueron organizados? ¿Quién se encargó de recibirlos? ¿Cómo tramitaron esa salida de ustedes? Pues la verdad, al llegar tan temprano, intenté informarme de cómo era el proceso para hacer el check-in. En ese momento me dijeron que pues tendría que esperar un poco más a que se acercara la hora del check-in. Me encontraron un piso esperando como algún llamado o algo así. Y entre estos momentos me llamó una señora, pues los de Bianca nos hicieron formar en filas, tomando el distanciamiento y hicimos una que todos los colombianos llegaran, se informaron un poco de lo que pasaba y ya luego por parte de la embajada nos hicieron formar ciertos formularios, nos hicieron firmar ciertos formularios y llenamos ciertos papeles que nos iban a pedir en Colombia. Y ya luego para el abordaje fue muy, muy organizado. Siento que el aeropuerto sí está preparado para esas cosas. De hecho, se ven las marcas en el piso de todos los distanciamientos sociales que tienes que tomar y todos los procesos que tienes que llevar mientras vas a tu sala de espera. ¿Hubo pruebas de la temperatura, del estado de salud de ustedes o simplemente los embarcaron? Claro que sí, tomaron la temperatura antes de subir al avión. Y de hecho, si tenías una temperatura fuera del rango que ellos consideraban como algo peligroso, te hacían esperar y mirar luego con más tranquilidad si mejoraba o no, si era mejor que te quedaras, porque entre las condiciones para subir al vuelo era que no tuvieras ningún síntoma, ni temperatura alta, ni tos, ni que te sintieras como fatigado. Entonces, por esa parte se cumplió. Obviamente había una persona que tenía temperatura alta y creo que después de un tiempo como que era más que todo por el estrés y por la carga que tenía porque venía con muchas chaquetas. Entonces sí esperaron a que pues que se regulara la temperatura y efectivamente después marcó 36,7 y nos hicieron dar la información como que no era como que tuviera el síntoma del coronavirus. ¿Cómo lo sentaron dentro del avión? ¿Había asientos desocupados o todos pegados como un vuelo normal? Pues Daisy, déjame decirte que quedé impresionada porque yo tenía en la mente como que íbamos a estar separados, manteniendo todos los protocolos que nos habían dado, porque sí nos recalcaban bastante el distanciamiento social. Cuando llegué al avión me di cuenta de que esos protocolos se habían roto. Estábamos sentados uno al lado del otro y este avión que tiene 3 filas y cada una, 3 hileras y cada una con 3 sillas, pues estaba completamente lleno, habían muy pocas sillas desocupadas. ¿Cómo eran las otras personas? ¿Había muchos niños, personas mayores? ¿O cómo era, digamos, el rango de edades de las personas que viajaban en ese vuelo? La verdad, la mayoría éramos jóvenes, muy poco de adulta y mayor de edad. Mayor de edad se encontraban como 3 personas y la verdad estuvieron de ellos, pero el resto éramos estudiantes, la mayoría coincidíamos que estábamos en el mismo
periodo de estudio, que nuestro fin era hasta junio, julio. Entonces, la verdad, la mayoría sí éramos jóvenes. Ahora vamos a Colombia. ¿Cómo fue esa llegada y cómo se comportaron las autoridades colombianas? ¿Hubo diferencia entre la organización que había en Heathrow con lo que encontró en El Dorado o era similar? Yo creo que era muy similar, la verdad, al bajarme del avión hicimos una fila manteniendo el distanciamiento social, pasamos por una cámara donde nos tomaban la temperatura. Luego, para el proceso de migración, nos recogían todos los formatos que nos habían dado en Londres y nos recogían el pasaporte. Nos hacían sentarnos en unas sillas que estaban ya dispuestas como entre el espacio donde normalmente hacemos las filas. Y estuvimos ahí esperando, nos cambiaron los tapabocas porque los tapabocas tienen cierto tiempo, entonces nos dieron nuevos tapabocas, nos tomaron la temperatura, datos personales para mantenernos en contacto porque estos 14 días de aislamiento tenemos que estar como pendientes de cualquier síntoma y ellos también, entonces se supone que nos iban a llamar los 14 días. De hecho, nos explicaron hasta pues, los datos básicos que de cierta manera ya todos sabemos, cómo lavarnos las manos, el protocolo antes de entrar a la casa y todas esas cosas. Entiendo que el tema que les habían prometido de que los llevarían hasta sus casas, más tratándose de una menor de edad que viajaba sola, eso se cumplió porque parece que hubo problema cuando hicieron ya el recorrido para llevar a las personas a sus casas. ¿Qué pasó? La verdad, sí, sí fue un poco desorganizada esa parte. Empezaron a llamar por rutas y las rutas estaban organizadas por localidades. Habían 3 rutas para la localidad de Suba y era como te pudieras subir, o sea, si te querías subir en la ruta 1, en la 2, en la 3, te podías subir. Te ayudaban a subir las maletas y ya después todo el distanciamiento social que habíamos tenido durante el proceso de bajar en el avión, del avión, se había roto porque pues claramente en las rutas todos estábamos pegados, todo estaba muy desorganizado, lastimos, no había como una ruta específica de que primero iban a este lado y después a esto, sino era como más a la dirección que se encontrara más cerca. ¿Y la llevaron hasta su casa o qué hizo? ¿A dónde la dejaron? La verdad, para llegar a mi casa con este bus, esta ruta, me hubiera tomado más del tiempo. Entonces, decidí llamar a mi papá y decirle que me encontraba cerca a la casa, pero que ellos no iban a ir hasta la casa, sino iban a ir más al norte para luego volver. Entonces, mi papá fue por mí. Otra vez con el desorden, solo me preguntan que cómo es mi nombre para tacharme la lista y no pasar por la dirección. Y ya, eso es todo, me dan la maleta y me fui. ¿No se supone que debían ir a la casa, verificar que sí entrara a cuarentena, que dejara la ropa afuera, los zapatos, etcétera? No hubo ninguna verificación porque llegó sola con su papá, ¿o no? Pues eso se supone, yo también tenía en la mente un proceso totalmente distinto para el transporte. Yo esperaba que alguien de migración viniera acá y le explicara a mis padres cómo es el proceso de la cuarentena después de un viaje, pero realmente nadie. Solo fue como la información que nos dieron mientras estábamos esperando en migración sentados y ya luego nadie nos dijo nada, nadie vino a verificar nada. El protocolo que yo hice fue como el que pues me recalcaron allá y el que tiene mi familia acá, pero nadie verificó nada. Podríamos decir que los trámites ante el consulado, lo que depende de Cancillería, los trámites para el transporte estuvieron bien, pero el tema ya que le compete a Migración Colombia no se cumplió. Ahí ya se rompió todo lo que ustedes preveían que podía pasar, cómo los iban a tratar, cómo los iban a llegar hasta sus casas. Eso no se cumplió. Sí, eso realmente eso se cumplió y la gente estaba muy inconforme con eso. Los demás que se encontraban alrededor mío estaban muy inconformes porque la ruta iba hasta Suba y resultaba que nosotros vivíamos cerca de la avenida Boyacá. Entonces podían tal vez haber pasado por una vía principal, por lo menos para dejarnos un poco más cerca, o haber organizado de cierta manera que, no sé, nos hubieran traído por lo menos a alguien de inmigración para verificar que si lográramos hacer todas las cosas que requerimos para entrar a cuarentena. Pero bueno, ¿qué horas eran? ¿Era de día por lo menos? ¿Era de noche o de madrugada o no? Era madrugada, nosotros llegamos, el avión aterrizó como a las 10:20 de la noche.
mientras todo el proceso de migración, las filas, que la temperatura, los datos personales, fueron más o menos las 2 de la mañana, antesitos de las 2 de la mañana, que ya nos estábamos subiendo a la ruta y ya logro llegar a mi casa como a las 3:30. Pero no los iban a dejar botados en la mitad del camino, ¿o sí? Porque ¿qué hace una niña joven a las 3 de la mañana en la avenida Boyacá o en la avenida Suba? Pues lastimosamente empiezan a decir que si quiero tomar un taxi, puedo decirles, y que la policía que nos venía acompañando pararía un taxi para ayudarnos a subir las maletas y ya después poder llegar a mi dirección, pero nunca fue como algo tan riguroso, o sea, yo me bajé sola de la ruta, le dije al conductor que necesitaba mi maleta, que mi papá ya venía, y ya luego solo lo que te decía, me pregunta mi nombre para tacharme la lista y ya, eso fue todo. Pues Daniela, muy grave. Bueno, me imagino que el encuentro fue muy emocionante, ver al papá, llegar a la casa, la familia, la mamá. La verdad, el reencuentro creo que fue lo más emocionante que pudo pasar en la noche. Creo que no hay nada como estar en tu propia casa y con tu propia familia. Definitivamente ver a tus seres queridos y saber que están bien es lo más gratificante que puedes tener. ¿Cree que en Londres o bueno, en Inglaterra, en Gran Bretaña, quedaron muchos colombianos o ya prácticamente se vinieron todos? Yo la verdad no estoy muy informada acerca de eso. En Oxford, la verdad, fui muy independiente en escoger mi escuela para inglés y la verdad que conocieran a alguien de Colombia era muy raro, entonces me imagino que ver colombianos debe ser muy raro, pero pues no sé cuántas personas se habrán quedado, cuántas personas les habrán como rechazado la posibilidad de venir en el vuelo y así. Bueno, tiene que estar 14 días aislada. ¿Van a cumplirlo? Sí, claro que sí, eso hace parte eh, del Pues, proceso para vencer el virus y es ser consciente y ser responsable con las cosas como son. Ya estamos en cuarentena, ya teníamos todo lo que es de alimentos, ya todo estaba preparado, el protocolo para entrar a mi casa estaba desde un principio, la ropa la dejé en alcohol, me quité los zapatos antes de entrar a la casa, la maleta estaba afuera con alcohol porque pues uno nunca sabe. Y claro que sí, yo creo que hace parte de ser una persona responsable y consciente para también aportar tu granito de arena en estas situaciones. bueno, Daniela, muchísimas gracias. Se queda uno un poquito preocupado porque pues sí es una irresponsabilidad que pretendan dejar a una niña botada a las 3 de la mañana en una vía pública en Bogotá. La ciudad está completamente vacía. Bueno, y además se vino del país que en este momento en Europa tiene el mayor número de personas contagiadas, ¿o no? Las noticias hoy decían que Gran Bretaña ya superó la cifra de España y de Italia. ¿No ha sido muy rigurosa el aislamiento allá? Pues la verdad, el aislamiento yo siempre lo vi muy flexible. La verdad, las personas que no podían hacer teletrabajo podían seguir saliendo, tomando ciertas eh, como precauciones. Pero realmente uno de los requerimientos para viajar era tener tapabocas y eso. Entonces tuve que salir a buscar, pero la verdad hay gente que es muy consciente, que sabe como que el distanciamiento de cierta manera aporta, pero hay mucha gente que pues no le importa, puede pasarte al lado y seguir derecho. Bueno, llegó a una Colombia distinta porque aquí estamos como bastante disciplinados. Ha habido unos cuantos desordenados que han salido y han hecho fiestas, pero afortunadamente pues tiene una familia organizada, amorosa, que me imagino están dichosos. No le voy a quitar más tiempo porque tiene que disfrutarlos. De verdad, mil gracias por aceptar esta invitación. Creo que es muy útil que la gente sepa pues todos los trámites, lo que tiene que hacer y que también las organizaciones del Estado que tengan que tomar medidas, pues las corrijan. Muchísimas gracias y disfrute Colombia, disfrute la familia. De verdad, muy querida haber aceptado esto. Muchas gracias. Gracias Daisy, a ti, a quien y quien, y yo sí invito a la gente a que también se informe, que mire qué opciones tienen los consulados, están súper dispuestos a solucionar cualquier duda y te pueden ayudar a pues encontrar maneras para volver a Colombia. Bueno, ya la vieron, es una joven colombiana valiente que ella misma hizo pues todo el recorrido. Daniela Pedraza, una persona muy inteligente e impresionante como habla. Muchas gracias a ustedes por seguir en sintonía con quienique.com. Recuerden,
quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.